Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 9 de agosto del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martínez Parza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, se encuentra en una comisión especial. Le enviamos un afectuoso saludo y nos apoya aquí en la conducción el amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del ESME en Resistencia, también a los bomberos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Se encuentra el Popeye Joel Hernández, el Popeye, apoyándonos en los teléfonos, y también está María Azucena del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Distrito Federal, quien solidariamente nos está apoyando. Viene llegando el licenciado Luna. Muy buenos días a todos. Iniciamos con la información. Las leyes secundarias en materia energética que se publicarán el próximo lunes por el presidente Enrique Peña Nieto no tendrán resultados benéficos para México a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Esto será a largo plazo. Eso lo reconoció el exgobernador de Tamaulipas y actual senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Cavazos Lerma. Contrario a lo que el gobierno federal afirmó en sus eslogans propagandísticos desde hace un año, unos minutos antes de que el Senado de la República se ratificaran las 19 leyes y reformas que se aprobaron en el Congreso sobre hidrocarburos, geotérmica, de petróleos mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad, de ingresos petroleros e hidrocarburos, entre otras. El miércoles 6 de agosto del 2014, Manuel Cavazos Lerma sostuvo que no traerán beneficios por generación espontánea ni son una panacea. Pero conviene hacer 7 precisiones. Primero, ni esta ni las demás reformas son una panacea ni maná del cielo. Lo que no hagamos nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. Los cambios en la ley abren senderos, facilitan, promueven, destraban, pero no sustituyen el esfuerzo de todos. Segundo, estas reformas son medios, no son fines. Son semillas, no son frutos. Tercero, las reformas son instrumentos, pero no son los únicos instrumentos del Estado mexicano. Cuarto, estas reformas son estructurales, no son coyunturales, son de mediano y largo plazo, no de corto plazo. Fructifican con el tiempo, no nacen por generación espontánea. Quinto, nadie ha prometido la llegada al cielo por decreto. Sexto, concluye una etapa, pero no el camino. Llegamos a una estación, pero no al destino. Séptimo, se fincan los cimientos, pero falta el edificio. Con esto el PRI finalmente reconoce lo que tanto se le criticó y que, pues, durante más de un año estuvo promoviendo en sus eslogan, efectivamente, el cielo. Ellos sí lo prometieron, el gobierno federal, y en sus exposiciones de todo este periodo, que va desde el 10 de junio hasta la fecha, estuvieron prometiendo que esto iba a beneficiar a México, y ahora resulta que no es la panacea, ni va a tener resultados inmediatos ni a corto plazo, sino serán a muy largo plazo, y eso dice que tendremos que trabajar mucho. Ya con esto queda claro que todo eso fueron mentiras. Bueno, resulta que los beneficios no los vamos a ver los mexicanos, sino los emporios que logren colocarse como contratistas para explotar la riqueza petrolera y eléctrica nacional. Por el contrario, a los mexicanos lo que nos cargaron fue el pago como deuda pública del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos, de Pemex, y de Comisión Federal de Electricidad por más de 1.288.000 millones de pesos.
una deuda que provocaron altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que no depositaron esos fondos y que se fueron acumulando. Sin embargo, la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, sostuvo que inflaron casi al doble esta cifra del pasivo laboral, que en realidad es de alrededor de 731,000 millones de pesos, por lo cual demandó a que la Auditoría Superior de la Federación haga una investigación. En tanto que el pago anual de pensiones y jubilaciones para los petroleros en 2013 fue de 22,517 millones de pesos, pero se programó y gastó un pago por 58,070 millones de pesos, más del doble de lo que realmente gastaron. Para los jubilados y pensionados de CFE se aportaron por concepto de obligaciones laborales un total de 48,689 millones de pesos, pero solo se pagaron 13,827 millones de pesos en 2013, todo lo cual habla de que en Pemex y CFE inflan las cifras y la pregunta es ¿a dónde va a dar el dinero si realmente no son para pagos de trabajadores? Por esta inflación artificial del pasivo laboral de Pemex y CFE, y por los contratos de explotación y producción de la riqueza energética nacional que se entregarán a los emporios petroleros eléctricos y mineros nacionales y transnacionales y la falta de medidas para la transparencia y la vigilancia, sostuvo que estas leyes secundarias en materia energética se entregó al país y habrá más corrupción. La contrarreforma energética que la derecha ha aprobado y defendido inaugura un nuevo presidencialismo, el presidencialismo al servicio de las petroleras. Enrique Peña Nieto culmina el ciclo histórico de las contrarreformas iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. Se colocó del lado histórico de Antonio López de Santa Anna y de Porfirio Díaz. Con esta contrarreforma perdemos algo más grande que Texas, nuestros yacimientos transfronterizos del Golfo de México. No hay un solo directivo de Pemex en los últimos 30 años que haya salido a defender a la paraestatal que los hizo ricos y poderosos. Ni un solo dirigente sindical que se atreviera a desafiar el dictado de las 7 hermanas petroleras. No lo hicieron porque todos los exdirectivos de Pemex participan en los consejos de administración de los consorcios privados petroleros o son consultores de las mismas compañías. La corrupción ha carcomido el sistema político del país. Pues todos están como funcionarios de estas empresas, obviamente las van a apoyar, ¿no? Y eso debería castigarse por traición a la patria. Que ya hay una demanda, dijo Manuel Bartlett. Bueno, lo anunció desde hace casi 3 semanas. El Partido del Trabajo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados metieron una demanda penal contra el presidente y contra varios funcionarios de su gobierno por traición a la patria. Ahora, para que proceda el concepto de traición a la patria, tienen que ser diputados y senadores quienes hagan un proceso de juicio político y pues la mayoría de ellos votó a favor de estas reformas, entonces difícilmente va a proceder. Pero bueno, pues ahí está la demanda como para dato histórico, ¿no? Está la demanda por traición a la patria que ya también se le había hecho a Carlos Salinas de Gortari y no prosperó. Por lo mismo, porque los diputados y senadores no votaron para que se le hiciera juicio político y se le hiciera el proceso de traición a la patria. Tampoco vamos a ver la reducción de las tarifas eléctricas, Toño. Tampoco vamos a ver esta reducción en las tarifas eléctricas, sostuvieron algunos senadores como el tabasqueño Roberto Mayans, porque afirmaron que se eliminaron los subsidios. Advertimos que las tarifas en el suministro de electricidad no iban a disminuir en razón de que se suprimían los subsidios generalizados y focalizados. Esta aseveración se confirma con la redacción del segundo párrafo de la fracción primera del artículo 19 del proyecto de reforma de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La situación que priva, compañeros, compañeras, afecta principalmente a personas de bajos ingresos y a personas adultas, mayores, pensionados y jubilados. Incluso se ha llegado al extremo de dejar sin suministro eléctrico a municipios, hospitales. Recuerdo el caso de Campeche,
que hubo hasta un muertito que llegó a la comisión, como no pagaba el hospital de Campeche la luz, le cortó la luz. Y eso provocó una muerte. Igual le cortan las escuelas y unidades habitacionales. Senador Rabindranath Salazar Solórzano. Yo mencionaré el artículo 19 de la ley en comento. Revela que habrá aumentos, no disminución, en los costos de la energía eléctrica, ya que se contemplan erogaciones adicionales solamente cuando los costos de los combustibles como el gas y el combustóleo, que son la principal materia prima para la generación de electricidad, aumenten de precio. Lo único cierto y prácticamente confirmado es que las tarifas eléctricas no bajarán. Senador Vázquez. No va a haber subsidios. En ninguna parte del mundo los empresarios que se apoderan del negocio eléctrico bajan las tarifas. En ningún lado del mundo. Es la gran estafa que ustedes han impuesto aquí en este país. Bueno, pues hay un fondo supuestamente para dar subsidios focalizados, pero la verdad es que las empresas privadas nunca otorgan subsidios, ¿no? Lo que buscan es la ganancia y de hecho es el factor que mueve a estas empresas, la mayor ganancia con el menor costo. Y en eso del menor costo pues va implicado que haya menor pago de salarios, menor número de trabajadores y por eso, bueno, pues hay altas probabilidades de que parte del pasivo laboral se utilice para liquidar a trabajadores de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, porque van a ser empresas que se van a atomizar, es decir, se van a reducir sus áreas y se van a dividir, y será poco probable que vuelvan a encontrar trabajo en las nuevas empresas energéticas, porque las transnacionales están llegando con su propio personal, desde obreros hasta directivos. Eso lo sostuvo en entrevista con Frecuencia Laboral el investigador sobre reformas estructurales y empleo de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y doctor en Economía, Roberto Gutiérrez Rodríguez. Advirtió que hay un alto riesgo de que haya más desempleados en México y de que las inversiones no lleguen sino hasta el 2016, que la economía no crezca en el corto plazo como lo prometió el gobierno federal, que las nuevas empresas que contraten poca mano de obra mexicana y en condiciones de pobreza laboral. Pemex y CFE, en la forma en que los hemos conocido hasta ahora, cambian profundamente. Ahora ya no van a existir esas 4 subsidiarias, sino 2. Y CFE la conocíamos como una empresa que cubría verticalmente todas las actividades del proceso productivo de la industria eléctrica, y ahora todas esas actividades se van a hacer por tramos. Cada tramo va a tener un papel independiente, pero no es solo eso, sino que también tiene que restringirse más que con anterioridad, porque se abre la puerta a una enorme posibilidad de inversión en áreas, por ejemplo, de generación, y es muy probable que en el corto tiempo observemos la participación de una gran cantidad de empresas. De todos modos va a seguir siendo oligopólica la industria, que van a estar participando en actividades como generación, distribución y por supuesto distribución y venta al menudeo. Y esta misma venta al menudeo por supuesto la vamos a observar con la gasolina, con el gas natural y con otros hidrocarburos. Entonces la industria energética en su conjunto sufre una transformación enorme en su estructura de propiedad, en la composición de su producción y de su inversión. Y creo que esto nos debe dar pauta para entender lo que va a pasar. Por ejemplo, Pemex y CFE son empresas que tienen registrado un número grande de trabajadores, alrededor de 155,000 tiene Pemex, y CFE tiene alrededor de 90,000. En el esquema en el que se está llevando a cabo la reestructuración de ambas actividades, como los pasivos laborales no solamente forman parte de las pensiones y jubilaciones a futuro de los trabajadores, sino también de las liquidaciones, y así está establecido en los estados contables y en cualquier definición que existe de pasivo laboral. Por supuesto que puede estar implícita la separación de algunos recursos para un proceso de liquidación de muchos trabajadores. Lo más doloroso es que muchas empresas transnacionales no solamente están trayendo a sus propios trabajadores, sino también a sus propios directivos, y argumentan que en México a los directivos se les paga muy alto.
En cuanto a los trabajadores, argumentan 1000 razones. Por ejemplo, dicen que en algunos casos la mano de obra es muy buena, reconocen que la mano de obra es muy buena, pero por razones de confianza o de conocimiento traen su propio personal. ¿Podríamos vislumbrar que con esa atomización del sector energético y la proliferación de empresas más pequeñas podría haber peores condiciones laborales para los trabajadores que ingresen a estas? Sí, aquí nos vendieron una idea que es de que vamos a generar mucha inversión, muchos empleos y mucho crecimiento económico. En realidad, la inversión ya se reconoce ahora que va a empezar a llegar hasta 2 años y bien nos va. 2 años y medio. Porque la inversión que venga para fines de exploración es pequeña. Y en el sector eléctrico ya tenemos empresas participando, por lo que no podemos esperar un cambio inmediato. En materia de crecimiento económico, como la inversión va a tardar más, no puede afectar o mejorar el crecimiento económico en el corto plazo. Además, tenemos que reconocer algo que hemos hablado en este programa, que tenemos una especie como de atonía económica en la que casi no crecemos, estamos cercanos a cero. Y por otra parte, cuando la economía no crece, pues tampoco genera empleos. Y si a eso agregamos el problema de que hemos decidido pasar de una serie de 2 empresas a una serie de empresas pequeñas, que según se dice van a ser muy eficientes, efectivamente es de esperarse que haya una reducción de la fuerza de trabajo en todo el sector energético. Bueno, pues el último día de aprobación de estas leyes secundarias en materia energética, el miércoles 6 de agosto del 2014, salieron a la luz algunas verdades que fueron dichas por propios priistas y panistas que apoyaron, pues ahora sí que hasta el último momento, estas iniciativas. Por ejemplo, el senador panista Javier Lozano reconoció que sí pueden perderse derechos y prestaciones de los trabajadores de Pemex y Comisión Federal de Electricidad si los líderes sindicales y la parte patronal se ponen de acuerdo para negociar una reducción en el contrato colectivo de trabajo. Lamentablemente, los trabajadores de esas empresas están confiados en que no les va a pasar nada, y ya los expertos están diciendo que lo primero que habrá serán recortes de personal y negociaciones para eliminarles pagos y derechos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Carlos Muñoz, él es jubilado y dice que quiere recordar que en la explanada del Mercado de la Bola en la colonia Jusco, Coyoacán, se encuentran las mesas de no pago de luz los sábados de 10 a 15 horas. Y saluda a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Muchas gracias. Igualmente un saludo. También nos llama Víctor Manuel García Salinas. No es lo que dice, no es en corto y ni mediano ni a largo plazo, ya que el pueblo no es renovable y cuando este escasea se incrementa el precio. Y también Humberto Jiménez, exbracero. Tengo entendido que se había dicho que en un tribunal colegiado que tenía que seguirle pagando a los exbraceros. ¿Podrían confirmar o darme la correcta noticia respecto a este tema? Saludos y felicidades por los que realizan el programa. Gracias. Bueno, pues sí les tienen que pagar. Ya incluso ganaron un amparo porque desde 2013 la Cámara de Diputados eliminó la partida para el pago a exbraceros. Y lo que dicen los asesores, abogados y los dirigentes del movimiento de exbraceros de Zacatecas, que son a los que entrevistamos aquí en el programa, nos dicen que no solo les tienen que pagar a los que ya estaban en el listado, sino tienen que abrir nuevas mesas de registro para que se registren muchos que faltan, porque el gobierno pues le ha pagado unos pocos, pero dicen que son alrededor de 2 millones de exbraceros los que realmente justifican que estuvieron allá, que ahorraron de su salario para tener derecho a un retiro digno y pues el dinero desapareció en la época en que el PRI tenía todo el poder concentrado, ¿no? Bueno, pues nos vamos a Derecho y Justicia para los trabajadores. Derecho y Justicia para los trabajadores.
Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo está usted? Buenos días. Licenciado Luna, buenos días. Tenemos una pregunta del auditorio y nos dice: buen día, me permito denunciar y preguntar lo siguiente. Tengo una demanda contra el gobierno del Distrito Federal. Tenía 7 años trabajando por contrato de temporalidad. Cuando reclamé la base me despidieron y ahora el tribunal me dice que efectivamente el gobierno del Distrito Federal no tendría por qué darme la base o inamovilidad, ya que mi empleo estaba sujeto a que existiera el presupuesto. ¿Es legal esto? Pues no es legal. De hecho, los colegiados, un colegiado en especial ha estado sacando unos dictámenes o tesis de jurisprudencia en las que señala que efectivamente los gobiernos, cualquier tipo de gobierno, cualquier entidad pública puede contratar personal siempre y cuando exista presupuesto, y que una vez terminado el presupuesto, pues termina la relación laboral. La situación aquí es que en base a esta tesis muchos funcionarios públicos hacen un abuso de porque hay trabajadores que tienen hasta 7, 10, 11 años trabajando de esta manera y nunca van a encontrar la estabilidad. Yo lo que creo es que es importante, primero, que se organicen, segundo, que sigan demandando, y tercero, pues que los abogados podamos hacer un esfuerzo mayor por encontrar un poco la creación de tesis diferentes que permitan que se haga justicia a esos trabajadores, porque están violentando lo que dice el artículo 123 de la estabilidad en el empleo, que es fundamental para los trabajadores. Y ese es un caso recurrente en el gobierno del Distrito Federal, hay bastantes, Y en todos los estados, pero aquí en el Distrito Federal aproximadamente hay cerca de 11,000 demandas bajo este tipo. Caray, bueno, pues ahí está la respuesta para Karina Aguillón. Esperemos que sea de su conveniencia. Gracias. Porque también se viene todo un cambio a través de leyes secundarias. Dicen que no transformaron el artículo 123 constitucional, no lo reformaron para aplicar estas leyes secundarias en materia energética. De hecho, se subió el líder de la CROC a decir, bueno, está intacto el artículo 123 constitucional, pero con las leyes secundarias sí lo transformaron. Sí, o sea, con una ley inferior están modificando nuestra Carta Magna, nuestro máximo, digamos, derecho mexicano, porque eliminaron el derecho al pago de utilidades para las empresas del sector energético. No van a pagar utilidades. Y el artículo 123 constitucional obliga a todas las empresas al reparto de utilidades, porque es una manera de distribuir la riqueza con la mano de obra. La riqueza que generan las empresas, licenciado Luna. Así es. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué implica? Que en una ley secundaria se apruebe que no van a pagar utilidades a los trabajadores que contraten estas empresas, y que la Carta Magna, que la Constitución diga que sí. Pues de hecho hay una enorme contradicción, Lulú, porque efectivamente lo que usted dice, por ejemplo, a través de leyes secundarias modifican todos los esquemas de derechos de los trabajadores, pero no solamente a través de leyes secundarias, sino a través de los juicios que, por ejemplo, la Suprema Corte o los colegiados determinan nuevas formas o modalidades de contratación, de pago, etcétera. Entonces todo el derecho mexicano que teníamos los trabajadores también se está derrumbando, junto con otras expectativas de tener tan siquiera certeza en el empleo. Veamos un caso muy concreto. En el 2002 se modifica que solamente un juicio que dure 2, 3, 4, 5 años, usted nomás tendrá derecho al pago de un año de salarios que ahí se gana el juicio, y lo demás va a ser sobre una tasa de interés del 2% de 15 meses de salario. Si usted multiplica el 2% de 15 meses de salario, no significa ni el pago de 3 días. Bueno, pues así está, inconstitucionalmente. Gracias. O sea, aquí publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com que se violaron más de 10 artículos constitucionales, por decirlo menos 10, pero entre ellos está el artículo 123 constitucional. Es nuestra nota principal, que bueno, hoy, mañana renovamos el portal, todavía la puede leer hoy y mañana. Es la nota principal de que para aprobar todos estos actos que se van a dar de despojo, de concesiones, de allanamientos de tierras, de eliminación de derecho a la pensión y a las utilidades, pues se tuvieron que violar muchos artículos constitucionales, y ahí mencionamos algunos de ellos, pero no son todos los que mencionamos, pero lea, la nota está buena. Bueno, nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la nacionalidad de los trabajadores que deban contratar las empresas en México?
Si conoce la respuesta, llame y participe. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o LADA sin costo 01800-581-8248. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y saludamos a Andrea Luna. Ella nos está apoyando también en las llamadas telefónicas. Saludamos a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Él está en los controles técnicos. Bueno, licenciado, no, muchísimas gracias. ¿Cuál es su teléfono? No lo mencionamos, por favor, diga. Como no, 5516-779788. Y si lo repite para que no haya podido anotar. Con todo gusto, es 5516-779788. Y una disculpa, estamos a sus órdenes de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Sí, no llamen más tarde porque ya no contesta el licenciado. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues está con nosotros Hugo Manuel Bautista. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, quienes manejan las líneas de autobuses RTP. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Gracias, Lulú, buen día. Nuevamente, saludos, licenciado Luna, Toño, y un saludo también, evidentemente, a Martín Esparza, o sea que se encuentre. Y evidentemente viene conmigo una compañera, y es integrante de una comisión del Comité Ejecutivo, María Susana Anaya, también nos apoya en este momento. Que nos está apoyando ahorita en los teléfonos de manera emergente, muchísimas gracias. Claro. Vamos a dar también un saludo a todos los socios y socias, compañeras y compañeros del sindicato integrantes, los más de 3.245. En este tema, el pasado 27 de julio tuvimos una asamblea, la quinta asamblea general ordinaria, donde los 10 secretarios rendimos informe de esas actividades, cosa que en el pasado no se hacía. No solamente la cuestión laboral y cotidiana en tema de unos convenios que están por concluir con el gobierno del Distrito Federal, sino también el estado financiero, que hablar de recursos de cuotas sindicales es transparentarlo, ¿no? Y eso habla bien un sindicato. Otro de los temas que sobresalieron en esta asamblea fue el que otorgamos algunas propuestas, todo el Comité Ejecutivo, al gobierno del Distrito Federal, también evidentemente a la dirección de la RTP, sobre cómo habilitar de manera breve 208 autobuses detectados con fallas menores, y que esto representa una cantidad mínima. Ya lo analizaron la administración, tampoco da una contrapropuesta. Las autoridades del gobierno también se comprometieron a otorgar un presupuesto adicional para una compra directa de esto. Esto ayudaría evidentemente mucho, sobre todo ahorita que andamos un poco mal de parque vehicular, y bueno, pues es una línea vertiente para poder habilitar los sábados, que es una situación que requiere mucho transporte esta Ciudad de México. Dentro de esas propuestas, bueno, pues esperemos que en estos 4 meses que ya estamos apoyando la línea 12, sobresalga y apoye todas las demandas de los ciudadanos que hoy están haciendo sobre el requerimiento de RTP, ¿verdad?, en las 94 rutas. También sobresaltar sobre un tema bastante interesante, ya que en esta asamblea se ratificó la integración de nuestra organización sindical a la nueva central de trabajadores. Esta nueva central, que ya tuvo un precongreso este año, y que en octubre viene ya un congreso nacional, donde la conformamos más de 90 organizaciones sindicales demócratas independientes, entre ellas evidentemente el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Alianza de Tranviarios, el CITUAN, sindicatos de las prepas, la UACM, TRADOC, evidentemente el STTPDF, entre muchas otras. Esto es importante porque, bueno, de los temas que han venido desarrollando en el país, pues nosotros lo único que queda es reorganizarnos, no solamente por las cuestiones estructurales, sino todo lo que pueda venir,
porque solamente organizados podemos defender los derechos laborales, constitucionales, evidentemente de un sindicato que es parte de lo que han querido desaparecer. Entonces esta asamblea tuvo mucha importancia y de antemano un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras, y que estemos atentos, porque los llamados se tienen que hacer por defender y fortalecer la fuente de empleo. En este caso, de las 94 rutas, hay que apoyar a todos esos ciudadanos que se encuentran en esta ciudad. Sí, porque defender en este caso la fuente de empleo es defender el transporte público. Claro. La semana pasada nos llegaron 2 llamadas de radioescuchas que decían que por sus colonias solo pasaban 2 camiones de RTP al día, nada más 2. Entonces, pues realmente eso no significa nada, le están dejando todo el servicio a las empresas privadas que cobran el doble o el triple. Sí, yo creo que con esas propuestas que entregamos, esta semana seguramente nos van a recibir para que ya se empiece a operar. Yo creo que una vez que hagan esta compra directa, en menos de un mes, podemos habilitar esta cantidad de autobuses. Y si me permiten, quisiera hacer un llamado también al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha desatendido, por lo menos en las clínicas de aquí de la Ciudad de México, a nuestros derechohabientes, ¿verdad? Tenemos varias quejas por escrito a las diferentes instituciones, diferentes clínicas. No hay una atención debida, no hay un seguimiento, llámese por enfermedad profesional o riesgo de trabajo. Y bueno, pues yo creo que ellos también son trabajadores como nosotros y pueden vivir algo que pudiera afectar también a su institución. Yo creo que había que tener un diálogo, precisamente vamos a visitar el sindicato del Seguro Social, para manifestarle que pues, hay que dar la atención necesaria no solamente a nuestros agremiados, a todos los que estén afiliados a esa institución, pero vale la pena retomar y fortalecer este servicio, porque no se puede dar de esta manera que se viene dando. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias. Aquí seguimos pendientes con esto de la defensa del transporte público. También están formando sus comités ciudadanos para que reclamen el derecho al transporte público. Claro, hay demanda de ellos, se acercan a nosotros y bueno, nosotros les decimos más o menos lo que está a nuestro alcance. Ya lo que no está a nuestro alcance pues lo tienen que ver en la instancia correspondiente, que es las autoridades del GDF. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos más información, pero antes nos vamos con el amigo Bombero Peregrino. Prevención laboral con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de la colocación de detectores de humo y de otros. Como regla general, se recomienda instalar un detector de humo por cada 80 metros cuadrados de techo y una separación de 9 metros de detector a detector. Esto si el centro de trabajo son oficinas o algo similar. Para centros de trabajo como talleres o fábricas existen otros tipos de detectores, como detectores de calor, de gas, de flama y otros. Para la colocación de estos detectores se recomienda realizar un estudio técnico, ya que la altura de los techos, la temperatura bajo el techo y el tipo de fuego que se pudiera presentar son las variables que determinan dichos factores. Por ejemplo, los detectores de calor de uso común deben de ser de un rango de detección de 58 a 79 grados centígrados para colocarse en temperaturas máximas bajo techo de 38 grados centígrados. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Y hablando del gobierno capitalino que encabeza Miguel Ángel Mancera, está promoviendo una campaña para que aumente el salario mínimo. El miércoles 6 de agosto del 2014 organizó a través de su Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo un foro en el que se confirmó que México reporta el salario mínimo más bajo del planeta, o sea, no del continente, del planeta entero. En el foro participó el investigador sobre reformas estructurales y empleo de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y doctor en economía Roberto Gutiérrez Rodríguez, quien sostuvo en entrevista con Frecuencia Laboral que el problema del raquítico salario mínimo en México se agrava porque se avecina un gran aumento en el desempleo.
Bueno, sí dijo que además esto se agrava porque están regresando a muchos trabajadores de Estados Unidos, muchos migrantes que fueron en busca del sueño americano y que pues ahora no solo lo están regresando a ellos, sino a sus hijos, y que pues eso realmente va a poner en serios aprietos al país. Sobre el tema entrevistamos al coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el doctor en Economía, David Lozano, quien opinó que el poder adquisitivo del salario no se va a recuperar solamente por un aumento así al minisalario, sino que se va a recuperar si hay todo un cambio en la estructura económica y hay todo un cambio de concepto de desarrollo económico, porque se tendría que combatir también el desempleo, se tendría que combatir el alza indiscriminada de precios y junto con ello pues el ancla que se le ha puesto desde hace más de 3 décadas al salario. El especialista dijo que con las reformas estructurales y las leyes secundarias se avecina la depredación, la carestía y el desempleo, por lo que en ese panorama un incremento al salario mínimo sería carcomido por la inflación y el deterioro económico. Es una discusión seria, tendría que discutir cómo el incremento al salario mínimo también tiene que ir acompañado de una serie de medidas y políticas. Ya nosotros en muchas ocasiones hemos planteado en el caso del CAM que con este modelo no se puede hacer ese tipo de ajustes, porque no está diseñado ni para beneficiar a los trabajadores, ni para beneficiar lo que son las prestaciones sociales. Consecuencia de ello es el deterioro tan grande que tenemos del poder adquisitivo, que es el 77%. Yo creo que si quisiera hacer una discusión realmente seria, no tendría que haberse planteado el incremento del salario mínimo, se tendría que haber planteado el cambio en la política económica para posibilitar el incremento del salario mínimo. Esa es la discusión de fondo. ¿Cómo podría romperse el círculo vicioso? Porque se tiene sujeto al salario, que es un precio, el precio de la mano de obra, mientras todos los demás precios están liberados. Durante más de 20 años el discurso fue también que se iba a sacrificar el ingreso de los trabajadores, y en ese sentido se estableció en clave el salario mínimo porque se supone que íbamos a tener beneficios en el crecimiento de la economía, que íbamos a tener un beneficio en el desarrollo del país, cosa que no hemos visto en ninguno de los dos casos. Por otra parte, hay una concentración de la riqueza en pocos emporios y no hay una derrama para reactivar otras empresas que son las que más generan empleo. Las reformas que se hicieron lo que van a hacer es devastar a muchas medianas y pequeñas empresas de este país y algunas grandes. El proceso de sobreconcentración de la riqueza se tiene que detener ya. No se hace eso mediante cambiar el modelo económico. Lo que estamos haciendo eso es una simple discusión de café, una discusión en un puesto, pero no se está planteando hacer medidas concretas y tampoco se va a ganar nada haciendo un incremento porcentual por única ocasión. Bueno, por otra parte, el doctor en Economía, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, David Lozano, nos invitó a que visitemos el portal del CAM para que le apoyemos respondiendo una encuesta que están haciendo sobre precios y su impacto en el salario. El cuestionario usted lo puede bajar del portal cam.economia.unam.mx. Yo voy a poner la liga aquí en la nota que voy a hacer sobre lo que él nos dijo y ya usted le podrá dar clic, pero si no, pues anótele, es cam.economia.unam.mx. Y ahí se va a mantener la encuesta hasta el 17 de agosto del 2014. Él comenta que con esta participación que tengamos todos en este cuestionario de precios, le permitirá al Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM realizar mediciones sobre cómo impacta este proceso en el consumo de las familias mexicanas. Seguimos aquí en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y para quien nos pedía que confirmáramos la noticia de si les van a pagar a los exbraceros que se fueron a trabajar entre 1942 y 1966 a Estados Unidos de manera legal, que hubo una contratación especial, pues sí, les van a pagar en teoría porque es su dinero, ellos lo ahorraron, les pertenece, pero desafortunadamente en este país el PRI lo desapareció, se lo entregaron a la extinta Ban Rural, se desapareció el dinero
y el gobierno tiene que pagarlo, pero lo está omitiendo, llevan 2 años que lo omitieron, y por lo tanto los desgraciados pues tienen que organizarse y luchar. Puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y buscar la nota que hicimos al respecto, que ahí mantenemos sobre los exbraceros. Ahí está el nombre y de la organización y de quién la dirige, de los exbraceros de Zacatecas, que son los que están encabezando estos movimientos de lucha. Licenciado Luna, pues hay mucha incertidumbre en este panorama que nos retrata el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en temas de reformas estructurales y empleo, que dice que sí van a llegar las empresas transnacionales, pero hasta dentro de 2 años y medio en el sector energético de hidrocarburos, y en el sector eléctrico pues a lo mejor ni llegan porque ya están, pero que van a contratar muy poca mano de obra y en condiciones de pobreza laboral, sin prestaciones, sin derechos al seguros. Eso se llama pobreza laboral, y lo más grave es que les autorizan a no pagar utilidades, y dice él que van a venir pero con su propio personal. Eso está prohibido en la Ley Federal del Trabajo. Él se llama Roberto Gutiérrez Rodríguez, es especialista en el tema y es doctor en economía. ¿Qué pueden hacer los trabajadores que sean contratados en esas condiciones? Pues yo creo que primero darnos cuenta de nuestra realidad. Casi desde los años 50, para irnos más atrás, nos han estado vendiendo sueños. Primero nos dijeron que haciendo ciertas reformas se podían modificar nuestras condiciones de vida y trabajo, y así hicieron reformas en la seguridad social. Tenemos la ley del ISSSTE, tenemos la ley del Seguro Social, en la cual se nos dijo, ¿saben qué? Se tiene que reformar, van a pagar un poco más, se va a incrementar el número de años de edad para que se puedan pensionar, y nos vamos a ir a las cuentas individuales con el propósito de que tengan una mejor pensión y sobre todo que tengan mejor atención. Ha pasado una serie de años, casi 2 décadas de que se reformó la ley del Seguro Social, y no vemos esos cambios. Al contrario, cada vez es un poquito peor la situación porque no hay presupuesto para que tengan mejores condiciones de atención a los que vamos al Seguro Social. Se reformó la Ley Federal del Trabajo con el propósito de decir que con esa reforma se garantizaba un empleo mejor y digno para todos, y tenemos una cuestión que hoy están discutiendo si los salarios mínimos deben incrementarse o no, cuando la Constitución establece que todos los trabajadores tenemos derecho a un salario digno y remunerador que sea suficiente en el orden material y económico para que todos podamos tener una vida mejor. Y ahora resulta que también se está degradando nuestra vida social, porque ahora ya todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar para tener un mini salario que apenas nos permite tener condiciones de vida y trabajo. Es decir, actualmente, según estudios de los economistas, y el doctor Lozano creo que ha hecho estudios, dice que se necesitan cuando menos 7 salarios mínimos para tener suficiente poder de compra para tener la canasta básica nada más. Entonces, lo que nos queda a los trabajadores es organizarnos, conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Yo creo que no tenemos de otra. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos una llamada del ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Él está invitando a conocer cómo usar las energías limpias y dice que podemos salvar a México de la pobreza, y que un ejemplo de ello son los calentadores solares, y él enseña a hacerlos. Además de que se ahorran dinero, aprenden a hacer calentadores solares. Él enseña a fabricarlos de manera gratuita, y deben comunicarse con él al 58 42 02 71. Repito, 58 42 02 71. Él da los cursos en su casa, que está exactamente en el centro de Tláhuac, ¿no? Atrás de la delegación. Atrás de la delegación. También nos habla Rocío Aguilar, de las hermanas Aguilar de Ecatepec, y nos dice: es increíble que a pesar de todo lo que está pasando, el pueblo no hace nada. Necesitamos como pueblo unirnos y organizarnos. Saludos a todos los que realizan el programa de Frecuencia Laboral. Ángel Cervantes, de la delegación Cuauhtémoc: más de 100 carreras podrían ser impartidas combinando la tecnología de Internet y la TV, pero los 2 grandes enemigos de la nación, que han sido las mancuernas Azcárraga y Alemán, y ahora Salinas y Peña, han bloqueado y apropiado toda una red de tecnología para la revolución educativa. Saludos al equipo, a Andrea Luna y a su papacito. Pues el señor Alfredo Hernández de San Vicente Chicoloapan, él dice que leyó en el periódico El Universal que hay un bono para los diputados y senadores por aprobar estas leyes secundarias, que incluye a los perredistas.
Bueno, pues fue algo que dijo la diputada Zuleima Huidobro, que por cierto tenemos preparada la nota. Los diputados federales del Partido Movimiento Ciudadano afirman que hubo bonos especiales a las fracciones parlamentarias por el voto de diputados y senadores a favor de las leyes secundarias que entregan al sector energético a emporios transnacionales. Ricardo Monreal el jueves envió un fax a varios medios de comunicación en donde mostraba los cheques que a él le habían dado, y varios cheques sumaban 15 millones de pesos, pero que no especificaban por qué razones se los entregaban, y que por eso ellos concluían de que eran bonos, partidas especiales para que votaran a favor de la reforma energética. Esto provocó que ayer viernes el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, diera una conferencia de prensa y sostuvo que son partidas normales, que es parte del dinero que se les da, pero que no tiene nada que ver con la aprobación de las reformas energéticas, porque ellos votaron en contra como PRDistas. Bueno, el caso es que entrevistamos vía telefónica a la diputada Zuleima Huidobro, y ella dice pues que sí fue dinero que les dieron para que votaran por las reformas energéticas. Y estas cantidades no deberían de por qué dar. ¿Por qué? Porque no hay ni un fin específico, ni quién lo puede utilizar. O sea, es decir, se le deposita a la cuenta del grupo parlamentario. Quien tiene el acceso, obviamente, es el administrador, el propio coordinador o el tesorero, o como se le denomine en cada grupo parlamentario. Y ya, y ahí se queda, ¿no? Y por las fechas en las que fueron depositados, obviamente que es por lo que presumimos, que fue el pago a la aprobación de las reformas. ¿Por qué? Porque no en todas las aportaciones que se dieron de forma extraordinaria es la misma cantidad, ni a todos los grupos parlamentarios. Entonces, por ejemplo, en diciembre, es la manera de callar, precisamente, de recursos se están dando y se están aprobando para los coordinadores, en su caso para los diputados. Se debe hacer una auditoría precisamente el por qué y cómo fueron utilizados y por quiénes fueron utilizados esta partida extraordinaria o especial, como se le quiera denominar. Bueno, pues ahí está, digamos que el escándalo de la semana. Otro escándalo fue que en tribuna el miércoles 6 de agosto, Benjamín Robles le dijo a David Penchina que pues todo el mundo decía que él se había enriquecido inexplicablemente, pero que su papá también, ahora sí que y su papá también, y dijo que a su papá estaba acusado de haber hecho un fraude en el Banco Ejidal. No, pues se indignaron los priistas y decían que Emilio Gamboa pidió que no se metieran con los papás. Pues no, porque si les revisamos la historia, quién sabe qué salga, ¿verdad? Ahí era lo que aquí estábamos argumentando, que la vida privada de los funcionarios públicos, en la vida privada es donde se ven todas las maniobras que hacen y los dineros que se les dan por debajo del agua y los que no aparecen en la contabilidad, y que luego por eso dicen que hay pasivos laborales de más de $1 billón cuando en realidad están pagando pensiones mucho más bajas. En fin, son cosas que muchas veces no se pueden demostrar fehacientemente porque no tenemos acceso, no hay transparencia eficaz en este país, pero que sí se pueden observar en los yates, en los carros de lujo que usan, en las viviendas, en los relojes, que a veces si hacemos cuenta de lo que nominalmente ganan, pues no checa con lo que están exhibiendo ahí en sus trajes y lujos. Pero bueno, pues se indignó Penchina, ¿no? David Penchina dijo que no se metieran con su papá porque además ya estaba muerto. Y ya, el escandalito quedó ahí, pero pues sí, la verdad es que deberíamos como sociedad poder revisarles la vida privada en ese terreno como funcionarios públicos y los gastos que hacen, que no checan con lo que reciben nominalmente. El despertar del gallo. La respuesta es el artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos, en las categorías de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad.
El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Bueno, licenciada, están diciendo aquí en la Ley Federal del Trabajo que 90% de los trabajadores deben ser mexicanos en todas las empresas. Y lo que nos está diciendo el investigador de la UAM es que vienen ya con todo su equipo, con todos sus trabajadores. ¿Ahí qué procede? Pues lo que procedería es, primero, que los trabajadores tenemos la posibilidad de demandar ese empleo. ¿Pero cómo sería eso? Se hace una demanda ante la Junta Federal que corresponda, o la local, dependiendo del tipo de trabajo que sea, porque tenemos ese derecho, en base a lo que señala el artículo. Pero la ley también pone una excepción, dice ese 10% que tú contrates debe ser personal técnico, que no exista en México. O sea, no necesariamente tiene que quedarse un 10% para los extranjeros. Y no es homofobia, pero los trabajadores podemos demandar a partir de que sepamos abrir una fuente de trabajo. De hecho, aquí el antecedente está, por eso muchas empresas ya cuando se instalan, ya traen los contratos colectivos firmados con determinados sindicatos, porque saben que existe ese derecho al trabajador de poder demandar. Entonces, cuando ya tienen firmado un contrato con un sindicato, es con el sindicato con el que se entiende uno, no con la empresa, porque es el sindicato el que proporciona el personal. Y es ahí donde está la trampa. Pero si el personal es extranjero en más de un 90%, aunque aparezca ahí el sindicato, tiene que sujetarse a la norma, ¿no? Sí, pero por eso son los famosos contratos de protección, porque ya el sindicato consiente eso. Y entonces cuando un trabajador, yo me entero que se abrió una empresa y me entero que traen puro personal extranjero, yo reclamo mi derecho constitucional y como mexicano me va a decir, sí, nada más que es el sindicato el que firmó el contrato conmigo, y entonces tu demanda la tienes que canalizar por otro lado. Bueno, pues vamos a seguir viendo. Ya es hora de irnos, pero se me estaba pasando comentarles que electricistas en Resistencia de Mesa manifestaron afuera del Senado para rechazar la reforma energética el martes 5 de agosto del 2014 y el día siguiente lo hicieron los maestros de la CENTE, quienes acusaron a los senadores y diputados del PRI, PAN, PANAL y Partido Verde de vender al país, pero también criticaron a los del PRD y Partido del Trabajo por haberlos apoyado con el Pacto por México, que les dio la pauta para hacer todas estas leyes que están afectando los derechos de los trabajadores. Pues es hora de irnos. Muchísimas gracias, licenciado Luna, Hugo, Toño Peregrino, que te agarramos de bombero emergente, ¿verdad? Y a Martín Esparza, que hoy no se encuentra con nosotros, un saludo. Andrea Luna, María Azucena y el Popeye, muchísimas gracias. David Muñoz, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.